Marina verificó por tercera vez si el soufflé de frambuesa estaba a la temperatura perfecta. El aroma dulce se mezclaba con el perfume de las rosas que ella misma cultivaba en su jardín, creando una atmósfera acogedora en la casa de las afueras de Toledo. Las velas estratégicamente posicionadas en la mesa del salón creaban una luz romántica que había planeado durante toda la semana. Roberto llegaría en 15 minutos y todo estaba exactamente como a él le gustaba. A los 45 años, Marina había dedicado los últimos 15 años de su vida a ser la esposa perfecta. Conocía cada preferencia culinaria de su marido, cada detalle que le hacía sonreír tras un día agotador administrando la constructora. Sus manos, aún suaves a pesar de los años cuidando la casa, ajustaron nerviosamente el vestido azul marino que Roberto había elogiado meses atrás. El sonido de la llave girando en la cerradura hizo que su corazón se acelerase. Roberto entró con pasos pesados, el traje arrugado y una expresión que ella nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente cariñosos, parecían fríos como el hielo. El beso que depositó en su frente fue mecánico, sin el calor habitual. «He preparado tu comida favorita», dijo Marina intentando ignorar el nudo en el estómago. «Y he traído aquel vino que compramos en nuestro viaje a La Rioja». Roberto dejó el maletín en el sofá y se aflojó la corbata con movimientos bruscos. «Marina, tenemos que hablar». El tono gélido de su voz hizo que todas sus certezas se desmoronasen instantáneamente. Conocía a aquel hombre desde hacía 20 años. Se había casado con él cuando tenía apenas 30 y jamás le había visto tan distante. Sus manos temblaron ligeramente mientras servía el plato que había preparado con tanto cariño. «¿Está todo bien, amor? Pareces diferente hoy». Roberto se sentó a la mesa, pero no tocó la comida. Se quedó algunos minutos en silencio, mirando fijamente las velas, como si buscase valor en las llamas danzantes. Cuando finalmente habló, sus palabras cortaron el aire como navajas. «Estoy teniendo una aventura, Marina». Las palabras resonaron por el salón como un trueno. Marina sintió como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. El tenedor se le resbaló de la mano y cayó en el plato con un ruido metálico que pareció ensordecedor en el silencio que siguió. «¿Qué has dicho?» La voz salió como un susurro estrangulado. «Has oído muy bien». Roberto se levantó de la silla, comenzando a caminar por el salón con pasos nerviosos. «Lleva 8 meses ocurriendo, y no es solo una aventura, Marina. Me he enamorado de ella». Marina se agarró al borde de la mesa, sintiendo el mundo girar a su alrededor. 20 años de matrimonio, 15 años dedicados enteramente a él, y todo se desmoronaba en una sola frase. Pero lo peor aún estaba por llegar. «¿Quién es?», preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Roberto dejó de caminar y la miró directamente. «Es Camila». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Camila Torres, su mejor amiga desde los 8 años. La mujer que había sido madrina de su boda, que dormía en su casa durante las tormentas cuando eran niñas, que conocía todos sus secretos más íntimos. «Camila está embarazada, Marina. Espera un hijo mío». Las lágrimas que Marina había conseguido contener hasta aquel momento comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro. Durante todos aquellos años, intentando quedarse embarazada, consultando médicos, haciendo tratamientos, culpándose por la infertilidad que parecía ser su maldición personal, su marido había conseguido dejar embarazada a su mejor amiga. «Quiero el divorcio», continuó Roberto, su voz ahora más firme. «Ya he hablado con mi abogado. Tienes una semana para salir de casa. Todas las cuentas han sido bloqueadas, excepto la cuenta corriente básica con 3.000 euros. Es suficiente para que te reorganices». Marina permaneció inmóvil, intentando procesar la avalancha de información. En cuestión de minutos, había perdido al marido, a la mejor amiga, la casa donde había construido todos sus sueños y su seguridad económica. La mujer que había despertado aquella mañana como esposa dedicada ahora era una extraña en su propia vida. «¿Por qué?», fue todo lo que consiguió murmurar. Roberto cogió su maletín y caminó hacia la puerta. «Porque quiero una familia de verdad, Marina. Algo que tú nunca conseguiste darme».
La puerta se cerró con un eco que reverberó por toda la casa vacía, dejando a Marina sola con el suflé intacto y las velas que continuaban ardiendo, iluminando los restos de su existencia. La mañana siguiente llegó gris y fría, combinando perfectamente con el estado de ánimo de Marina. Había pasado toda la noche sentada en el suelo del salón, rodeada por los recuerdos de una vida que ya no existía. Las velas se habían consumido completamente, dejando solo cera derretida sobre la mesa que un día había sido el centro de sus celebraciones familiares. Con manos temblorosas, marcó el número que se sabía de memoria. Camila contestó al tercer tono, su voz cargada de una falsa preocupación que Marina, en su estado fragilizado, no consiguió percibir. «Marina, Dios mío, me he enterado de lo que ha pasado. Roberto me llamó anoche, completamente desesperado. Querida, lo siento muchísimo. La ironía de la situación era demasiado cruel para ser real. La mujer que había destruido su matrimonio ahora ofrecía consuelo, como si fuese una amiga inocente y solidaria. Camila, no sé qué hacer. Me ha dado una semana para salir de casa. Ha bloqueado todas las cuentas. No tengo a dónde ir. Escucha, Marina, no puedes quedarte en la calle. Te voy a ayudar. Conozco un hotel muy bueno en el centro de la ciudad, discreto y acogedor. Pagaré la primera semana para que te organices y tengo el contacto de un abogado excelente, don Eduardo Silveira. Es especialista en divorcios y se ocupará de todo para garantizar que recibas lo que te corresponde por derecho. Marina sintió una ola de gratitud en medio de la desesperación. Al menos Camila, a pesar de todo, aún se preocupaba por ella. Esta falsa seguridad sería el primer error de una serie que casi destruiría completamente su vida. 3 horas después, Marina estaba sentada en la habitación 312 del Hotel Central, un establecimiento modesto que olía a desinfectante y tenía paredes demasiado finas. Por la ventana, veía el movimiento agitado de la calle del comercio, completamente diferente de la tranquilidad de su casa en las afueras. Sus pocas ropas estaban esparcidas sobre la cama individual, recuerdo tangible de cómo su vida se había reducido de la noche a la mañana. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. La voz seria de don Eduardo Silveira llenó la pequeña habitación. «Doña Marina, Camila me ha explicado su situación. Lamento mucho lo que está pasando. Puedo recibirla hoy mismo en mi despacho. Estoy seguro de que conseguiremos revertir esta situación injusta». Don Eduardo tenía una voz confiada y paternal que calmó inmediatamente los nervios alterados de Marina. Parecía exactamente el tipo de profesional experimentado que necesitaba para enfrentarse a Roberto y sus abogados caros. En el despacho de la calle de La Plata, don Eduardo recibió a Marina con una sonrisa cálida y una taza de café que ella aceptó agradecida. Era un hombre de aproximadamente 50 años, cabellos grises bien cortados, traje impecable y una confianza tranquila que transmitía seguridad. «Doña Marina, su caso es más común de lo que se imagina. Maridos que abandonan a esposas dedicadas por aventuras pasajeras casi siempre se arrepienten, pero mientras eso no ocurre, vamos a garantizar que sus derechos sean respetados». Explicó que el proceso sería largo, pero que ella tenía derecho a al menos el 50% de los bienes de la pareja, además de pensión alimenticia. El abogado pidió un adelanto de 15.000 euros para comenzar el trabajo, cantidad que Marina pagó sin cuestionar, usando la tarjeta de crédito que aún funcionaba. «Déjelo todo en mis manos, querida. En 6 meses estará viviendo cómodamente de nuevo». Marina salió del despacho sintiéndose más esperanzada de lo que se había sentido en días. Finalmente tenía a alguien competente luchando por ella, alguien que sabría cómo hacer que Roberto pagase por toda la humillación que había causado. Durante las semanas siguientes, Marina intentó reconstruir una rutina en el hotel. Se despertaba tarde, desayunaba en el restaurante de la planta baja y pasaba las tardes caminando por las calles del centro, observando la vida que continuaba normal a su alrededor, mientras la suya permanecía en completo caos. Las llamadas a don Eduardo siempre traían la misma respuesta. «Todo marcha según lo planeado, doña Marina. Tenga paciencia».
Pero los días se transformaban en semanas y ningún progreso concreto parecía estar ocurriendo. Fue un jueves lluvioso cuando Marina conoció a Isabel Rodríguez. La joven de 26 años estaba en el ascensor del edificio donde se encontraba el despacho de don Eduardo, cargando una pila de expedientes que casi se le cayeron cuando se abrieron las puertas. «Perdón», Isabel rió recogiendo los papeles esparcidos por el suelo. «Siempre cargo más cosas de las que debería». Marina ayudó a juntar los documentos, notando la identificación que señalaba a Isabel como pasante del despacho. «¿Trabajas con don Eduardo?» «Sí, trabajo. Usted debe de ser doña Marina, ¿verdad? He oído hablar de su caso». Había algo en la voz de Isabel que despertó la atención de Marina. Una vacilación, como si la joven quisiese decir algo más, pero no supiese si debería. «Está todo bien con mi proceso. Don Eduardo siempre dice que todo marcha normalmente, pero ya ha pasado un mes y no he visto ningún resultado práctico». Isabel miró alrededor nerviosamente, como si quisiese asegurarse de que nadie estaba escuchando. «¿Podría tomar un café conmigo? Hay algunas cosas que creo que debería saber». La cafetería de la esquina estaba casi vacía aquella tarde lluviosa. Isabel removió nerviosamente el azúcar en su taza antes de hablar, claramente luchando con algún dilema interno. «Doña Marina, no debería estar haciendo esto. Puedo perder mi trabajo o algo peor, pero mi abuela siempre me enseñó que cuando vemos que ocurre una injusticia, tenemos que actuar». Marina sintió que el estómago se le contraía. «¿Qué está intentando decirme, Isabel? Don Eduardo no está trabajando para usted, está trabajando contra usted». Las palabras salieron atropelladamente, como si Isabel necesitase expulsarlas antes de perder el valor. «Está confabulado con su marido y con Camila. Todo lo que usted le cuenta, él se lo transmite a ellos. El dinero que pagó de adelanto lo ha repartido con Roberto». El mundo de Marina se desmoronó por segunda vez en pocas semanas. La única persona en quien había depositado su confianza, la única tabla de salvación que había encontrado en medio del naufragio de su vida, era en realidad otro traidor. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Marina, su voz casi inaudible. «He visto los correos electrónicos, doña Marina. Tengo acceso al ordenador del señor Eduardo para organizar los archivos y he visto las conversaciones que mantiene con Roberto. Están planeando alargar el proceso hasta que usted se quede sin dinero y acepte cualquier acuerdo que le ofrezcan». Isabel se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con determinación. «Pero puedo ayudarla. Sé cómo funciona el sistema. Estudié Derecho durante 4 años antes de conseguir estas prácticas. Si confía en mí, puedo mostrarle cómo salir de esta trampa». Marina miró a la joven que tenía delante, intentando procesar todo lo que había oído. Isabel tenía cabellos castaños recogidos en una coleta sencilla, ropa barata pero bien cuidada, y una honestidad en los ojos que contrastaba completamente con la falsedad que Marina había encontrado en todas las demás personas desde que su vida se desmoronara. «¿Por qué haces esto?», preguntó Marina. «¿Por qué arriesgarte por mí?». Isabel sonrió tristemente. «Porque crecí viendo a mi abuela ser explotada por personas que se aprovechaban de su bondad. Siempre decía que el mundo solo cambia cuando las personas buenas deciden luchar contra las personas malas. Y usted no se merece lo que le están haciendo». Por primera vez en semanas, Marina sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Quizás aún hubiese personas honestas en el mundo. Quizás su historia no necesitase terminar en una derrota completa. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Marina, permitiéndose finalmente creer que podría haber una salida. «Primero, usted necesita un abogado de verdad. Conozco a alguien. Segundo, necesitamos reunir evidencias de la conspiración. Y tercero», Isabel vaciló por un momento, «usted necesita descubrir la verdad sobre el embarazo de Camila. Tengo la impresión de que hay algo muy extraño en toda esta historia». Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Marina mientras regresaba al hotel aquella noche. Por primera vez desde que Roberto había destruido su vida, sentía que quizás pudiese luchar de vuelta, y por primera vez en años, no estaba completamente sola. Los días siguientes se transformaron en una montaña rusa emocional para Marina. Isabel se había convertido en su aliada secreta,
pasando información valiosa sobre los movimientos de don Eduardo y ayudándola a entender los aspectos legales de su situación. La joven trabajaba durante el día en el despacho, fingiendo normalidad, mientras por las noches se encontraba con Marina para planear su estrategia de defensa. «He conseguido copias de los correos electrónicos», dijo Isabel una noche de martes, entregando una carpeta a Marina. «Don Eduardo no solo está saboteando su caso, sino que también está cobrando honorarios extras a Roberto para garantizar que usted acepte un mal acuerdo». Marina hojeó los documentos con manos temblorosas. Ver su vida siendo manipulada de forma tan calculada y cruel era casi insoportable, pero también despertaba en ella una rabia que no sabía que poseía. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?», preguntó. «Desde el primer día. La propia Camila fue quien recomendó a don Eduardo. Lo planearon todo antes, incluso de que Roberto pidiese el divorcio». La revelación golpeó a Marina como una bofetada en la cara. Camila no solo había robado a su marido, había orquestado toda la destrucción de su vida de forma meticulosa y premeditada. Isabel había conseguido una consulta con don Enrique Costa, un abogado respetado especializado en casos de fraude matrimonial. La cita estaba fijada para el viernes siguiente, pero Marina no sabía cómo pagaría los honorarios. «No se preocupe por eso ahora», dijo Isabel. «Don Enrique a veces acepta trabajar por resultados en casos que considera injustos, y el suyo definitivamente encaja en esa categoría». Durante esa semana turbulenta, Marina también comenzó a notar cambios en sí misma. La mujer pasiva que había dedicado 15 años solo a complacer al marido estaba dando lugar a alguien más determinado y resistente. Por primera vez en su vida, estaba siendo forzada a tomar decisiones importantes sola, y descubría que era más capaz de lo que había imaginado. En el despacho de don Enrique, Marina se sintió inmediatamente más confiada. El abogado era un hombre de 60 años, cabellos completamente blancos y una postura que transmitía autoridad y experiencia genuinas. «Doña Marina, su caso es grave. Lo que está haciendo don Eduardo constituye violación de los deberes profesionales y puede acarrear un proceso penal contra él. Pero primero, vamos a concentrarnos en proteger sus intereses». Don Enrique explicó que el primer paso sería conseguir una orden judicial para desbloquear parte de las cuentas bancarias de la pareja, garantizando que Marina tuviese recursos para mantenerse durante el proceso. El segundo sería reunir evidencias de la infidelidad y de la conspiración para fortalecer su posición en el reparto de bienes. «Hay algo más que necesito investigar», dijo don Enrique, consultando sus notas. «Este embarazo de Camila, algo no me parece correcto. Las mujeres de 42 años pueden quedarse embarazadas, por supuesto, pero las circunstancias me parecen demasiado convenientes». Marina salió del encuentro con una sensación de alivio que no había sentido en meses. Finalmente tenía a alguien competente y honesto luchando por ella, pero el alivio fue sustituido por aprensión cuando Isabel llamó esa misma noche, su voz cargada de urgencia. «Doña Marina, necesito verla inmediatamente. He descubierto algo sobre Camila que debe saber. Es sobre su embarazo». Se encontraron en una cafetería de 24 horas en el casco histórico. Isabel parecía haber corrido para llegar allí, sus cabellos despeinados y la respiración jadeante. Estaba organizando los archivos de don Eduardo cuando encontré algunas anotaciones suyas sobre Camila. «Doña Marina se ha estado encontrando regularmente con un entrenador personal del gimnasio Sport Club, un hombre llamado Rafael, de 30 años». Marina frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso con el embarazo?». «Las anotaciones indican que mantienen una relación desde hace más de un año». «Un año, doña Marina. Eso significa que si realmente está embarazada, el niño puede no ser de Roberto». La posibilidad era tan impactante que Marina necesitó algunos minutos para procesarla completamente. Si Camila estaba mintiendo sobre la paternidad, eso lo cambiaría todo. Roberto había destruido el matrimonio alegando que quería una familia con Camila, pero si el niño no era suyo, hay más, continuó Isabel. «He conseguido averiguar que Roberto se hizo pruebas de fertilidad hace 2 años, cuando aún estaban intentando quedarse embarazados. Los resultados están en su historial médico». Marina recordó vagamente esas pruebas. Roberto había dicho que eran solo de rutina,
que los médicos querían descartar cualquier problema antes de continuar los tratamientos en ella. Nunca había compartido los resultados. Isabel, puedes conseguir una copia de esas pruebas. Ya las tengo. Isabel sonrió por primera vez en días. Y doña Marina, Roberto es completamente infértil. Tiene azoospermia severa. Es imposible que sea el padre de ningún niño. El mundo se paró por un momento. Todos aquellos años Marina culpándose por la infertilidad de la pareja, todos los tratamientos dolorosos que había hecho, toda la culpa y frustración que cargaba, todo había estado basado en una mentira. Roberto sabía que era infértil y había dejado que ella creyese que el problema era suyo. Eso significa que, Marina comenzó, pero no consiguió terminar la frase. Eso significa que el embarazo de Camila es un completo engaño, o que el niño es de ese Rafael y están intentando engañar a Roberto, explicó Isabel. En cualquier caso, toda la justificación de él para el divorcio se desmorona. Marina sintió una mezcla de rabia, alivio y tristeza tan intensa que casi la dejó sin respiración. Rabia por la mentira que había durado años, alivio por saber que no había nada malo en ella, y tristeza por darse cuenta de que su matrimonio había sido construido sobre falsedades desde el principio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, dijo Isabel con determinación, les pillamos a todos en la mentira y hacemos que paguen por todo lo que le han hecho. Por primera vez desde que su vida se había desmoronado, Marina sonrió de verdad. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenía las armas adecuadas para luchar. El plan elaborado por Isabel y don Enrique era arriesgado, pero necesario. Necesitaban evidencias concretas del fraude, y eso significaba que Marina tendría que confrontar a Camila personalmente, usando una grabadora escondida para intentar hacerle confesar la verdad sobre el embarazo. Marina pasó una semana ensayando cómo abordar la situación. Isabel le había enseñado técnicas de interrogatorio, siempre enfatizando que debía parecer vulnerable y derrotada para que Camila bajase la guardia y se jactase de su victoria. El jueves siguiente, Marina llamó a Camila fingiendo desesperación total. Camila, necesito hablar contigo. Estoy pensando en aceptar cualquier acuerdo que Roberto ofrezca. No aguanto más esta situación. Camila accedió a encontrarse en la casa que antes pertenecía a Marina, ahora ocupada por ella y Roberto. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Marina regresaría a su propia casa como visitante para confrontar a la mujer que había robado su vida. Cuando Camila abrió la puerta, Marina casi no la reconoció. La amiga de la infancia llevaba uno de los vestidos que Marina había dejado atrás. Sus uñas estaban hechas en el mismo salón que Marina frecuentaba y parecía completamente cómoda en el ambiente que Marina había decorado con tanto cariño. Marina, entra, querida. Tienes un aspecto terrible. ¿Has dormido bien? La falsa preocupación en la voz de Camila hizo que el estómago de Marina se revolviese, pero se obligó a mantener la fachada de mujer derrotada. No, no he dormido nada bien. Toda esta situación me está matando, Camila. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Se sentaron en el salón que Marina había arreglado tantas veces, ahora reorganizado con el gusto dudoso de Camila. La grabadora, escondida en el bolso de Marina, captaba cada palabra. Mira, Marina, sé que es difícil aceptarlo, pero quizás sea mejor que sigas adelante. Roberto está muy feliz ahora, especialmente con el bebé en camino. Marina fingió desmoronarse emocionalmente. Es solo que, durante todos estos años intentando quedarme embarazada, siempre pensé que el problema era mío. Ahora verte conseguirlo tan fácilmente, Camila no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Ah, querida, no todo es tan simple como parece. ¿Qué quieres decir? Bueno, Camila vaciló, claramente debatiendo consigo misma sobre cuánto revelaría. Digamos que no siempre las cosas son exactamente como los hombres piensan que son. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Camila estaba a punto de confesar algo importante. No te entiendo, Camila. ¿Estás diciendo que hay algo sobre el embarazo que Roberto no sabe? Camila rió, un sonido cruel que Marina nunca había oído de su amiga antes. Marina, siempre has sido tan ingenua.
Los hombres son criaturas simples. Creen lo que quieren creer. Camila, por favor, explícame qué está pasando. Me merezco saber la verdad, ¿no te parece? El momento de silencio que siguió pareció durar una eternidad. Camila miró alrededor de la casa, claramente saboreando su posición de poder, antes de soltar la bomba que destruiría todas sus mentiras. Vale, Marina, ya que tanto quieres saber la verdad, nunca he estado embarazada. Nunca. Todo ha sido una representación para convencer a Roberto de que se separase de ti. Marina fingió shock, aunque por dentro estaba celebrando. La confesión se estaba grabando con perfecta claridad. Pero, ¿cómo? ¿Roberto se lo creyó? Los hombres ven lo que quieren ver, Marina. Alguna ropa más holgada, náuseas estratégicas en el momento adecuado, algunos análisis falsificados. No es difícil convencer a un hombre que quiere creer. ¿Análisis falsificados? Tengo un amigo que trabaja en un laboratorio. Me ayudó con algunos documentos convincentes. Roberto nunca cuestionó nada porque quería mucho creer que finalmente sería padre. Marina tuvo que contenerse para no explotar de rabia. La crueldad y premeditación del plan de Camila eran increíbles. ¿Pero por qué, Camila? ¿Por qué hacerme esto? Éramos amigas desde niñas. Camila se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín que Marina había cuidado con tanto amor. Porque siempre quise todo lo que tenías, Marina. Siempre. La casa bonita, el marido exitoso, la vida perfecta. Nunca tuviste que luchar por nada. Todo siempre te cayó del cielo. Era hora de que supieses lo que es perder. La máscara finalmente había caído completamente. La mujer que Marina consideraba su mejor amiga se reveló como una persona movida por envidia y resentimiento que se habían acumulado durante décadas. ¿Y Roberto? ¿Sabe la verdad? Por supuesto que no. Roberto cree a pies juntillas que va a ser padre. Pobrecito. Ni se imagina que es completamente infértil. La confesión sobre la infertilidad de Roberto también estaba grabada. Marina tenía todas las evidencias que necesitaba. Camila, esto es demasiado cruel. Cuando Roberto descubra la verdad, Roberto nunca descubrirá nada, a menos que tú se lo digas. ¿Y quién va a creer a la exesposa amargada contra la nueva novia embarazada? Marina se levantó fingiendo derrotismo total. Tienes razón, nadie me creerá. Creo que realmente es mejor que acepte cualquier acuerdo y siga adelante. Exactamente. Es la decisión más sabia que puedes tomar. Marina se despidió de Camila con un abrazo que le causó asco físico, pero que era necesario para mantener la farsa hasta el final. Mientras se alejaba de la casa que un día había sido suya, se sentía simultáneamente destrozada y empoderada. Destrozada por descubrir la extensión real de la traición y crueldad de las personas que amaba, pero empoderada porque finalmente tenía las armas para luchar de vuelta. En la reunión con don Enrique a la mañana siguiente, Marina entregó la grabación con manos temblorosas. El abogado escuchó todo en silencio, tomando notas y meneando la cabeza con incredulidad. Doña Marina, esto es mejor de lo que esperaba. Tenemos confesión de fraude, falsificación de documentos y una conspiración claramente premeditada. Con esto, puedo garantizar que usted no solo mantendrá sus derechos sobre los bienes de la pareja, sino que también podrá demandar a Camila por daños morales. Isabel, que estaba presente en la reunión, sonrió ampliamente. ¿Y qué pasa con Roberto? ¿Qué ocurre cuando descubra que ha sido engañado? Roberto tendrá que enfrentarse al hecho de que destruyó un matrimonio de 20 años basándose en una mentira completa. Pero eso ya no es problema de doña Marina. Don Enrique presentó el plan final. Confrontarían a Roberto y a don Eduardo simultáneamente, presentando todas las evidencias de una vez. Roberto descubriría sobre la farsa del embarazo y sobre la conspiración de Camila y don Eduardo al mismo tiempo. Será como derribar un castillo de naipes, explicó don Enrique. Cuando cae una mentira, caen todas las demás juntas. Marina salió de la reunión sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en meses. La mujer que había comenzado este viaje como víctima indefensa se estaba transformando en una luchadora determinada a recuperar su vida y su dignidad. La confrontación final estaba programada para el lunes siguiente. Sería el día en que todas las mentiras serían expuestas
y todas las cuentas serían saldadas. El lunes llegó cargado de expectativa y nerviosismo. Marina había pasado el fin de semana ensayando mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría, intentando prepararse para cualquier escenario posible. Isabel había dormido en el hotel la noche anterior, ofreciendo apoyo moral y garantizando que Marina no cambiase de opinión en el último minuto. El plan era simple pero eficaz. Don Enrique convocaría una reunión en su despacho, alegando que tenía una propuesta de acuerdo que presentar. Roberto, don Eduardo y Camila estarían presentes, creyendo que finalmente conseguirían forzar a Marina a aceptar un acuerdo desfavorable. En lugar de eso, serían confrontados con todas las evidencias de su conspiración. A las 2 de la tarde, Marina estaba sentada en la sala de conferencias del despacho de don Enrique, con Isabel a su lado ofreciendo apoyo silencioso. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Después de meses siendo manipulada y humillada, finalmente había llegado el momento de dar la vuelta al juego. Roberto entró primero, con la arrogancia característica que Marina conocía también. Apenas la miró, dirigiéndose directamente a don Enrique. «Señor abogado, espero que hayamos llegado finalmente a un acuerdo razonable. Esta situación ya se ha prolongado demasiado tiempo». Don Eduardo llegó poco después, saludando a Roberto con la familiaridad de quien mantiene negocios turbios. Camila fue la última en entrar, llevando otro de los vestidos que habían pertenecido a Marina y exhibiendo un vientre ligeramente redondeado, que ahora Marina sabía que era completamente falso. «Bien», comenzó don Enrique, «les he convocado aquí porque tengo información importante que creo que todos deben escuchar». Roberto se inclinó hacia adelante, claramente esperando buenas noticias. «¿Marina ha aceptado finalmente nuestros términos?» «En realidad, señor Roberto, hemos descubierto información interesante sobre los términos que usted está proponiendo». Don Enrique abrió una carpeta gruesa y sacó los primeros documentos. Por ejemplo, estos análisis médicos que demuestran su infertilidad completa. El rostro de Roberto palideció instantáneamente. ¿De qué está hablando? Esos análisis son confidenciales. Confidenciales sí, pero no cuando se usan para perpetrar fraude. Don Enrique se volvió hacia Camila, especialmente cuando el supuesto embarazo es biológicamente imposible. Camila intentó mantener la compostura, pero Marina podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «No sé de qué habla. Mi embarazo es completamente real». «¿De verdad?» Don Enrique encendió la grabadora y la voz de Camila llenó la sala. «Nunca he estado embarazada. Nunca. Todo ha sido una representación para convencer a Roberto de que se separase de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró a Camila con una expresión de shock y traición que Marina conocía bien. Era la misma que ella había sentido meses atrás. «Camila, ¿qué es esto? ¿No estás embarazada?» La grabación continuó, revelando cada detalle de la conspiración, cada mentira cuidadosamente planeada, cada momento de crueldad deliberada. Cuando llegó a la parte en que Camila admitía haber falsificado análisis médicos, don Eduardo intentó levantarse para salir de la sala. «Siéntense, por favor», dijo don Enrique firmemente. «Aún no hemos terminado». Entonces presentó las evidencias de la conspiración entre don Eduardo, Roberto y Camila, incluyendo los correos electrónicos que demostraban que el abogado estaba trabajando contra su propia clienta. «Señor Eduardo, usted no solo ha violado todos los códigos de ética profesional, sino que también ha cometido delitos que pueden resultar en prisión. Estoy remitiendo este caso al Colegio de Abogados y a la Fiscalía». Don Eduardo había perdido completamente la compostura, sudando visiblemente y balbuceando intentos patéticos de explicación. Roberto se volvió hacia Camila con una furia que Marina nunca había visto antes. «¿Me has mentido sobre todo? ¿No hay bebé? ¿Me hiciste destruir mi matrimonio por una mentira?» Camila intentó una última jugada desesperada. «Roberto, lo hice por nosotros, porque te amo de verdad, no como Marina, que nunca supo valorarte». «Me hiciste creer que iba a ser padre», gritó Roberto. «Sabes lo mucho que eso significaba para mí». Don Enrique interrumpió la discusión. «Señor Roberto, está también la cuestión del reparto de bienes. Considerando que el divorcio se basó en fraude,
y que usted bloqueó ilegalmente las cuentas de su esposa, mi clienta tiene derecho no solo al 50% de los bienes, sino también a compensación por daños morales. Roberto miró a Marina por primera vez desde que había entrado en la sala. Ella vio en sus ojos no solo rabia, sino algo que podría ser arrepentimiento. «Marina, yo...» «No», dijo Marina, levantándose y hablando por primera vez durante toda la reunión. «No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Destruiste 20 años de matrimonio basándote en una mentira que quisiste creer porque te convenía». Su voz estaba firme, sin rastro de la mujer destrozada que había salido de casa meses atrás. «Me hiciste creer durante años que yo era infértil, cuando el problema eras tú. Me humillaste, me abandonaste, me dejaste sin recursos, y todo por una fantasía que tú y esta mujer crearon». Camila intentó interrumpir, pero Marina continuó, años de sumisión dando lugar a una fuerza que no sabía que poseía. «Y tú, Camila, tú que te decías mi amiga, planeaste todo esto movida por envidia y maldad pura. Os merecéis el uno al otro». Don Enrique presentó entonces los términos finales. Marina recibiría el 60% de los bienes de la pareja como compensación por el fraude, además de una indemnización sustancial por daños morales. Roberto y Camila enfrentarían además procesos penales por falsificación de documentos y conspiración. Cuando terminó la reunión, Roberto y Camila salieron de la sala en silencio sepulcral, mientras don Eduardo fue escoltado por guardias de seguridad para prestar declaración a la policía. Marina permaneció sentada durante algunos minutos, procesando todo lo que había ocurrido. En pocas horas había pasado de víctima a victoriosa, de mujer derrotada a superviviente fuerte e independiente. Isabel le cogió la mano. «¿Cómo te sientes?». Marina sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en meses. «Me siento libre». 6 meses después de la confrontación que cambió su vida, Marina era irreconocible. La mujer tímida y dependiente había dado lugar a alguien confiado y determinado, dueña de su propia vida por primera vez en décadas. Con el dinero del reparto de bienes y de la indemnización, había comprado una casa acogedora en el barrio de la Judería, lejos de los recuerdos dolorosos de las afueras. El jardín del patio trasero estaba floreciendo bajo sus cuidados y había transformado una de las habitaciones en una pequeña oficina donde trabajaba junto a Isabel. Las dos habían formalizado una sociedad de abogacía especializada en casos de mujeres víctimas de violencia doméstica y fraudes matrimoniales. El despacho Santos and Rodríguez Abogadas estaba creciendo rápidamente, construido sobre la reputación de competencia y dedicación que ambas demostraban en cada caso. Isabel se había convertido en mucho más que una socia profesional. Era la hermana que Marina nunca había tenido, la amiga verdadera que había sustituido a la falsa Camila. La joven había florecido desde que saliera del despacho corrupto de don Eduardo, mostrando una mente jurídica brillante que impresionaba hasta a los jueces más experimentados. Durante esos meses, Marina también había conocido a Diego Rodríguez, el hermano mayor de Isabel. Diego era un hombre de 40 años que trabajaba como ingeniero civil, pero cuya verdadera pasión era la pintura. Había escondido su talento artístico durante años, presionado por expectativas familiares de que siguiera una carrera más segura. El primer encuentro entre Marina y Diego había ocurrido por casualidad, una tarde de sábado cuando ella visitaba a Isabel en su piso. Diego estaba allí pintando en un pequeño caballete improvisado en la terraza, completamente absorto en un lienzo que retrataba niños jugando en un parque. «Tu hermano tiene mucho talento», había comentado Marina con Isabel. «Siempre lo ha tenido, pero nunca ha tenido valor para seguir esta pasión. Nuestros padres fallecieron cuando éramos jóvenes, y él asumió la responsabilidad de criarme y pagar mis estudios. Nunca sobró tiempo o dinero para invertir en el arte». Marina se había acercado al lienzo, impresionada por la técnica y sensibilidad del trabajo. «Este niño aquí en el centro, hay algo especial en él». Diego había levantado los ojos del lienzo por primera vez, mostrando una sonrisa tímida. «Es Gabriel. Aparece en el parque cada semana, siempre solo. Tiene unos 8 años, quizás 9. Algo en él me recuerda a mí mismo cuando era niño».
A partir de ese día, Marina había comenzado a frecuentar el parque donde Diego pintaba los fines de semana. Llevaba libros para leer mientras él trabajaba, y gradualmente fueron desarrollando una amistad basada en respeto mutuo e intereses compartidos. Diego estaba enfrentando problemas serios en la cadera, resultado de años de trabajo pesado en obras de construcción. Los médicos recomendaban una operación cara que no podía pagar, y el dolor constante estaba afectando tanto su trabajo como su arte. Fue Marina quien sugirió que ella costeara la operación. La oferta había generado una discusión acalorada, con Diego negándose a aceptar lo que consideraba caridad. No es caridad, había insistido Marina. Es una inversión. Creo en tu talento y quiero ayudarte a tener la oportunidad que mereces. La operación había sido un éxito, y durante el periodo de recuperación, Diego se había dedicado íntegramente a la pintura. Marina había conseguido un estudio improvisado en su casa, donde él podía trabajar sin limitaciones de espacio o materiales. Fue durante esos meses que la amistad entre ellos evolucionó naturalmente hacia algo más profundo. Marina descubrió en Diego una gentileza y autenticidad que contrastaban completamente con la falsedad que había rodeado su vida anterior. Él, por su parte, admiraba la fuerza y determinación que ella había desarrollado, además de su generosidad genuina. La relación entre ellos era diferente de todo lo que Marina había experimentado. Con Roberto, siempre se había sentido disminuida, obligada a moldearse a las expectativas de él. Con Diego podía ser auténticamente ella misma, la mujer fuerte e independiente que había descubierto ser. Una tarde de diciembre, mientras observaba a Diego preparar lienzos para su primera exposición individual, Marina recibió una llamada que cambiaría sus vidas una vez más. Marina, la voz de Isabel estaba cargada de emoción. Necesitas venir al despacho ahora. Hay alguien aquí a quien necesitas conocer. Cuando Marina llegó al despacho, encontró a Isabel conversando con una asistenta social y una mujer mayor que no reconoció. Marina, esta es doña Clara, directora del orfanato San Miguel, y esta es Fernanda, asistenta social. Han venido a hablar sobre Gabriel. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Gabriel era el niño que Diego pintaba constantemente, el niño solitario del parque que había capturado la atención y el afecto de todos ellos. Gabriel necesita una familia, explicó doña Clara. Tiene 8 años y está en el orfanato desde los 5. Es un niño especial, muy inteligente y sensible, pero tiene dificultades de adaptación por lo que pasó antes de llegar a nosotros. Fernanda abrió una carpeta y mostró fotos del niño. Marina reconoció inmediatamente el rostro que Diego había pintado tantas veces. Ojos grandes y expresivos, cabellos oscuros despeinados, una sonrisa tímida que escondía una tristeza profunda. ¿Por qué han pensado en nosotros?, preguntó Marina. Porque hemos observado la interacción de Gabriel con el señor Diego en el parque, respondió doña Clara. El niño siempre ha sido retraído con adultos, pero con vosotros dos demuestra confianza. Además, Isabel nos ha hablado de la estabilidad emocional y económica que podéis ofrecer. Marina sintió que brotaban lágrimas en sus ojos. Durante todos aquellos años intentando quedarse embarazada, había soñado con la posibilidad de ser madre. Ahora, de una forma que nunca había imaginado, ese sueño podría realizarse. ¿Os gustaría conocer oficialmente a Gabriel?, preguntó Fernanda. Podríamos organizar un encuentro formal en el orfanato. Marina miró a Isabel, que sonreía a través de sus propias lágrimas. Primero necesito hablar con Diego. Esta es una decisión que debe tomarse en conjunto. Esa noche, Marina contó todo a Diego. Él escuchó en silencio, sus ojos brillando con emoción creciente. Marina, sabes que me encantaría. Gabriel es un niño especial. Puedo verlo cada vez que lo pinto. Pero, ¿estás segura? Adoptar un niño es una responsabilidad enorme. Diego, pasé años soñando con ser madre. Quizás el destino tenga otros planes para nosotros, mejores que cualquier cosa que yo podría haber imaginado. Visitaron a Gabriel en el orfanato la semana siguiente. El niño los reconoció inmediatamente, corriendo a abrazar a Diego con una espontaneidad que sorprendió hasta a las asistentes sociales. ¿Has traído las pinturas?, fueron las primeras palabras de Gabriel. Diego rió,
sacando de la mochila un pequeño conjunto de acuarelas y papel. Siempre traigo pinturas para mis amigos artistas. Marina observó a Diego enseñando a Gabriel técnicas básicas de pintura. Vio la paciencia infinita que demostraba, la forma en que conseguía comunicarse con el niño a un nivel que pocos adultos alcanzaban. En aquel momento, supo con certeza absoluta que estaban destinados a ser una familia. El proceso de adopción llevó 3 meses, durante los cuales Marina, Diego y Gabriel pasaron fines de semana juntos, construyendo gradualmente los lazos que los unirían para siempre. Isabel los acompañaba frecuentemente, asumiendo naturalmente el papel de tía orgullosa y protectora. Gabriel se reveló como un niño brillante y resiliente, con talento natural para las artes que Diego nutría cuidadosamente. Había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 5 años y había pasado años en el orfanato desarrollando mecanismos de defensa que le hacían desconfiar de los adultos. Pero con Marina y Diego floreció, mostrando una personalidad alegre y curiosa que había sido reprimida por el trauma. La casa en la judería fue adaptada para recibir a Gabriel. Diego transformó parte del estudio en un área donde el niño pudiese pintar y dibujar, mientras Marina preparó una habitación que Gabriel decoró con sus propias obras de arte. La exposición de Diego ocurrió a finales de marzo, en una galería prestigiosa en el centro de Toledo. Había decidido dedicársela a Gabriel, con el título Retratos de Esperanza. La pieza central era un cuadro grande mostrando a Gabriel jugando en el parque, pero ahora rodeado de otros niños y adultos, representando la familia que había encontrado. Marina estaba al lado de Diego en la inauguración de la exposición, Gabriel entre ellos llevando su primera corbata y sonriendo tímidamente a los visitantes que elogiaban los cuadros. Isabel circulaba por la galería con orgullo visible, presentando a su hermano y cuñada a clientes y colegas. «Papá», susurró Gabriel a Diego, «hay mucha gente aquí». «Sí, hijo, pero toda esta gente ha venido porque les ha gustado nuestro arte». La palabra «nuestro» no pasó desapercibida para Marina. Diego siempre incluía a Gabriel en todo, haciendo que el niño se sintiese parte esencial de sus vidas. La exposición fue un éxito sorprendente. Varios cuadros se vendieron la primera noche, garantizando a Diego una seguridad económica que le permitiría dedicarse íntegramente al arte. Los críticos elogiaron no solo la técnica, sino la emoción palpable que conseguía transmitir a través de los lienzos. «Sabéis que estoy muy orgullosa de todos vosotros», dijo Isabel durante la cena de celebración. «Mirad hasta dónde hemos llegado desde aquel día terrible en el hotel». Marina sonrió, recordando a la mujer destrozada que había sido apenas un año antes. «A veces pienso que todo aquello tuvo que pasar para traerme hasta aquí, hasta vosotros. El sufrimiento tiene el poder de transformarnos», dijo Diego pensativamente. «Pero solo si decidimos crecer con él, en lugar de dejarnos destruir por él». Gabriel, que estaba jugando con ceras en un cuaderno de dibujo, levantó los ojos. «Mamá Marina, ¿estás contenta ahora?». La pregunta simple tocó el corazón de Marina de una forma que no esperaba. «Estoy, mi amor, más contenta de lo que jamás pensé que sería posible». Durante las semanas siguientes, la vida de la familia se estableció en una rutina cómoda y alegre. Marina e Isabel expandieron el despacho, contratando a 2 abogadas más y estableciendo colaboraciones con organizaciones de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Diego trabajaba en el estudio todas las mañanas, mientras Gabriel estaba en el colegio, y las tardes estaban dedicadas a la familia. Fue en una de esas tardes tranquilas de abril cuando Marina hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas una vez más. Había estado sintiéndose mareada las últimas semanas, pero lo había atribuido al estrés del trabajo y de la adaptación a la vida con Gabriel. Isabel insistió en que se hiciese algunos análisis, preocupada por la palidez y cansancio constante de su socia. «Marina, no puedes cuidar de todo el mundo si no te cuidas a ti misma primero». El resultado de los análisis llegó un viernes lluvioso. Don Enrique Costa, que se había convertido en médico de la familia además de abogado, entregó los resultados personalmente en el despacho. «Marina, Isabel», dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo una noticia que no vais a creer.
Marina sintió que el estómago se le contraía, temiendo que fuese algo grave. «Estás embarazada, Marina». «Embarazada de aproximadamente 6 semanas». El silencio que siguió fue total. Isabel dejó caer el bolígrafo que estaba sosteniendo mientras Marina miraba al médico como si hubiese hablado en idioma extranjero. «Eso es imposible», murmuró Marina. «Intenté quedarme embarazada durante años». «El estrés puede afectar la fertilidad de formas que aún no comprendemos completamente», explicó don Enrique. «Muchas veces, cuando una mujer deja de presionarse para quedarse embarazada y encuentra equilibrio emocional, la naturaleza sigue su curso». Isabel fue la primera en recuperarse del shock, levantándose para abrazar a Marina. «Dios mío, Marina, esto es increíble. Después de todo lo que has pasado». Marina aún estaba procesando la información. Tras años de tratamientos y frustraciones, de culparse por la infertilidad que había descubierto que era de Roberto, estaba naturalmente embarazada a los 46 años. ¿Cómo voy a contárselo a Diego? ¿Y a Gabriel? Van a pensar que... Van a estar extasiados, interrumpió Isabel. Marina, te mereces toda la felicidad del mundo. Este niño es una bendición, el cierre perfecto de todo lo que has pasado. Esa noche, Marina preparó una cena especial. Cuando Diego y Gabriel llegaron del parque donde habían pasado la tarde pintando, ella los esperaba en el salón con un pequeño paquete sobre la mesa. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Gabriel curioso. «Es una sorpresa para vosotros dos. Algo que va a cambiar nuestra familia de una forma muy especial». Diego abrió el paquete cuidadosamente, revelando un pequeño cuadro pintado por Marina, algo que había comenzado a hacer en las clases de arte que Diego le daba. La pintura mostraba 4 figuras cogidas de la mano: un hombre, una mujer, un niño y un bebé. Gabriel fue el primero en entender. «¿Va a haber un bebé en nuestra familia?». Marina asintió, lágrimas de alegría rodando por su rostro. «Vais a tener un hermanito o hermanita». Diego se quedó en silencio por un momento. Entonces la abrazó con una intensidad que demostraba toda la emoción que sentía. «Marina, esto es el milagro más perfecto que podría pasarnos». Gabriel saltó de alegría. «Voy a ser hermano mayor, puedo enseñar al bebé a pintar». Mientras los 3 se abrazaban en el salón de la casa en la judería, Marina pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Roberto, Camila y don Eduardo habían intentado destruirla, pero inadvertidamente habían liberado a una mujer fuerte que estaba destinada a una vida mucho mejor que cualquier cosa que hubiese soñado durante sus años de sumisión. El embarazo transcurrió tranquilamente, rodeada del amor y cuidado de su nueva familia. Isabel asumió más responsabilidades en el despacho, permitiendo que Marina redujese su carga de trabajo. Diego se dividió entre el arte y los cuidados con la esposa, mientras Gabriel se preparaba ansiosamente para ser el mejor hermano mayor del mundo. En diciembre, una mañana soleada de invierno, nació Sofía Santos Rodríguez, una niña de cabellos oscuros y ojos expresivos que parecía una mezcla perfecta de Marina y Diego. Gabriel estaba en la sala de espera con Isabel dibujando tarjetas de bienvenida para la hermana. Cuando Marina sostuvo a Sofía por primera vez, sintió que su vida se había completado de una forma que nunca había imaginado posible. La mujer que 1 año y medio antes había perdido todo, ahora tenía una familia verdadera, construida sobre amor genuino y respeto mutuo. «Es perfecta», susurró Diego tocando delicadamente el rostro de la hija. «Vosotros sois perfectos», respondió Marina, mirando al hombre que se había convertido en mucho más que un marido. Era su mejor amigo, compañero de vida y padre dedicado de sus hijos. Isabel entró en la habitación con Gabriel, que llevaba un ramo de flores del jardín que Marina había enseñado a cultivar. «Para mamá y para Sofía», dijo Gabriel solemnemente, entregando las flores con la seriedad de quien cumple una misión importante. Mientras la familia se reunía alrededor de la cama del hospital, Marina reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado hasta allí. La traición que había pensado que era el final de su vida había sido en realidad el comienzo de algo infinitamente mejor. Roberto había intentado contactarla algunas veces durante el embarazo, enviando mensajes confusos que mezclaban arrepentimiento con intentos patéticos de justificar sus acciones.
Marina nunca respondió. Él había elegido su camino cuando decidió creer las mentiras de Camila, y ahora debía vivir con las consecuencias. Camila había desaparecido completamente tras la exposición de sus mentiras. Isabel había oído rumores de que se había mudado a otra ciudad, pero a Marina no le importaba. Algunas personas simplemente no merecían espacio en una vida reconstruida sobre bases sólidas de honestidad y amor. Don Eduardo había perdido su licencia para ejercer como abogado y enfrentaba procesos penales que lo mantendrían ocupado durante años. La justicia había prevalecido y Marina se sentía satisfecha sabiendo que no podría perjudicar a otras mujeres como había intentado perjudicarla a ella. 6 meses después del nacimiento de Sofía, Marina estaba en el jardín de casa observando a Diego enseñar a Gabriel y algunos niños del barrio a pintar al aire libre. Sofía dormía tranquilamente en el cochecito a su lado, arrullada por los sonidos de risas y conversaciones alegres. Isabel llegó del despacho con una expresión misteriosa en el rostro. «Marina, tengo una propuesta para ti. El Ministerio de Justicia quiere crear un programa nacional de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica y quieren que nuestro despacho sea el piloto aquí en Castilla-La Mancha». Marina sonrió. «¿Eso significa que vamos a ayudar a aún más mujeres a reconstruir sus vidas?» «Exactamente. Y Marina, te quieren a ti como coordinadora nacional del programa». La propuesta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Significaría responsabilidades enormes, viajes, exposición pública. También significaría la oportunidad de transformar su experiencia personal en algo que podría cambiar la vida de miles de mujeres. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero recuerda una cosa, Marina. Te has convertido en un símbolo de fuerza y superación. Tu historia puede inspirar a otras mujeres a no rendirse en la lucha por sus vidas. Esa noche, Marina habló sobre la propuesta con Diego. Estaban en la terraza, Sofía durmiendo en sus brazos mientras Gabriel pintaba bajo la luz suave del estudio. ¿Qué opinas, Diego? ¿Vale la pena asumir una responsabilidad tan grande? Diego dejó de mezclar las pinturas y la miró pensativamente. Marina, ya has cambiado mi vida y la de Gabriel de formas que nunca podremos compensar completamente. Si ahora tienes la oportunidad de hacer lo mismo por miles de otras mujeres, ¿cómo podrías decir que no? Pero, ¿y nuestra familia? Tendría que viajar, estar lejos de vosotros. Nuestra familia es lo suficientemente fuerte para apoyar tus sueños. ¿Y qué mejor ejemplo podríamos dar a Gabriel y Sofía que mostrar que vale la pena luchar por aquello en lo que creemos? Marina miró a la hija durmiendo en sus brazos, a Gabriel concentrado en su arte, a Diego con sus ojos llenos de amor y admiración. Tenía todo lo que siempre había soñado, pero quizás era hora de soñar aún más grande. «Vale», dijo finalmente, «voy a aceptar la propuesta. Estoy seguro de que serás brillante. Y nosotros estaremos aquí apoyando cada paso del camino». 2 años después, Marina Santos Rodríguez era reconocida nacionalmente como una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres en España. El programa que había ayudado a crear había beneficiado a más de 10.000 mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo asistencia jurídica, sino también apoyo psicológico y capacitación profesional. Isabel había asumido la gestión cotidiana del despacho, que ahora tenía sucursales en 3 comunidades autónomas. Diego se había convertido en un artista respetado, con exposiciones regulares y obras en colecciones importantes. Gabriel, a los 10 años, ya mostraba talento excepcional para las artes y se había convertido en un hermano dedicado y cariñoso para Sofía. Sofía, a los 2 años, era una niña alegre y curiosa que trajo aún más luz a una familia ya radiante de felicidad. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín de casa, Marina recibió una llamada inesperada. Era Roberto. «Marina, sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesitaba pedirte perdón. Lo estropeé todo. Perdí a la mujer más increíble del mundo por mi propia estupidez». Marina miró a Diego jugando con los niños, a Isabel leyendo un libro bajo el árbol, a la vida perfecta que había construido sobre los restos de su matrimonio anterior. «Roberto, te perdono. No por ti, sino por mí.
Guardar resentimiento sería permitir que siguieses controlando mi vida, y no voy a hacer eso. ¿Estás contenta, Marina? Marina sonrió, observando a Sofía intentar imitar los movimientos de pintura de Gabriel. Más contenta de lo que jamás imaginé que fuese posible. Merezco saber, ¿te has vuelto a casar? Me he casado con un hombre increíble. Tengo 2 hijos maravillosos y una carrera que me realiza completamente. He construido la familia que siempre soñé tener. Hubo una pausa larga antes de que Roberto volviese a hablar. Yo tengo cáncer, Marina. Los médicos dicen que me quedan pocos meses. Solo quería que supieses que mi mayor arrepentimiento fue haberte perdido. Marina sintió una punzada de tristeza, pero no por el hombre en que Roberto se había convertido, sino por el recuerdo del joven al que había amado 20 años atrás. Lamento saber eso, Roberto. Espero que encuentres paz. ¿Me perdonarías que te visitase una vez, solo para despedirme adecuadamente? Marina miró de nuevo a su familia, a la vida que había construido sin él. Roberto, ya nos despedimos hace mucho tiempo. Cuídate. Colgó el teléfono y volvió al jardín, donde Diego la esperaba con Sofía en brazos. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo perfecto, respondió Marina, besando la frente de la hija y después los labios del marido. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Marina reflexionó sobre la llamada de Roberto. Sentía pena por él, pero no arrepentimiento por haber seguido adelante. Algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones importantes, aunque esas lecciones vengan a través del dolor. Roberto le había enseñado que era más fuerte de lo que imaginaba, que merecía ser amada de verdad, que podía ser independiente y exitosa. Camila le había mostrado la importancia de elegir bien las amistades y confiar en los instintos. Don Eduardo había demostrado que no todos los profesionales son éticos, pero que siempre hay alternativas mejores disponibles. Todas esas lecciones dolorosas habían sido necesarias para que se convirtiese en la mujer que era hoy: madre dedicada, esposa amada, profesional respetada y defensora incansable de otras mujeres que pasaban por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Mientras Gabriel mostraba sus últimos dibujos y Diego preparaba las pinturas para la clase de arte del día siguiente, Marina sintió una gratitud profunda por todo lo que había vivido, incluso las partes dolorosas. La vida tenía una forma interesante de llevarnos exactamente a donde necesitábamos estar, aunque el camino pareciese imposible de soportar. La mujer que había perdido todo en una sola noche terrible había encontrado mucho más de lo que podría haber soñado. Se había encontrado a sí misma. Y eso, Marina lo sabía, era el mayor regalo que cualquier persona podría recibir. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este viaje increíble con Marina. Esperamos que la historia de superación, amor y nuevo comienzo haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con la transformación de Marina y su familia, no olvidéis dar like a este vídeo y suscribiros a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias inspiradoras todos los días. Tenemos cientos de narrativas sobre vida, amor, superación y segundas oportunidades esperándoos. Y por supuesto queremos muchísimo saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el viaje de Marina? ¿Qué parte os ha emocionado más? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que os va a llegar al alma.